Tras siglos de disputas y al término de las dos grandes guerras, una Europa devastada comienza a pensar en unión, paz y seguridad. Robert Schuman comenzó a dar forma a un sueño, lo que será la Unión Europea, y lo hizo a través de la Unión Económica del Carbón y del Acero en 1951. Los males comunes que aquejaban Europa se convertirían en los pilares básicos para la reconciliación y la integración del continente. Todo se materializó en el Tratado de Roma, hito original de la Unión Europea, llevado a cabo el 25 de marzo de 1957. Aquí, hace 50 años, surge la Comunidad Económica Europea. En este tratado participaron los siguientes países: Bélgica, la República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Con este tratado preveían ya unos horizontes más altos y dinámicos, un mercado común, donde pretendían eliminar las barreras, sobre todo económicas, que separaban los Estados europeos. El Tratado de Roma hizo posible la Comunidad Económica Europea, fijando unas instituciones para el buen funcionamiento de esta alianza, como la Asamblea Parlamentaria, un Fondo Social y el Banco Europeo de Inversiones. El objetivo de los países miembros era aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos hasta conseguir un equilibrio y una estabilidad económica, acabando con la brecha salarial. Por ello, también se llevó a cabo otro proyecto, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En 1965 se fusionarían los tres tratados anteriormente mencionados, y tan solo 3 años después, y antes de lo previsto, se suspenderían los derechos aduaneros intracomunitarios por un arancel común. A partir de aquí, comenzaría, eso sí, con un margen suficiente para las recuperaciones estatales, la inclusión de otros países en esta nueva realidad. Pero, ¿qué repercusión tuvo todo esto en la España del momento? Veremos cómo el Tratado de Roma hizo eco en la prensa local de Toledo, concretamente en el periódico El Alcázar. El propio Franco aseguraba que España era un país anacrónico en más de 50 años con respecto a lo que el periódico denomina Pequeña Europa. Un guiño amistoso, pues era un marco en el que el jefe de Estado se reflejaba. Es más, habla de los 6 como una unión democrática en la que hay que ponerse de acuerdo para llegar a una solución. En ningún momento se oprime información en el periódico, al contrario, el periódico muestra imparcialidad. España ve a Europa con buenos ojos, y aunque aún queda mucho camino por recorrer, se van a ir retransmitiendo los sucesivos avances, como los objetivos aceptados en la Organización Económica Común Europea, el 12 de febrero de 1957. Aun con la autarquía económica española, podemos ver cómo aparece en este artículo que pretenden eliminar las aduanas, crear un mercado común, abrir una nueva etapa. Otro ejemplo más de que el Estado pretende acercar posturas es que invitaron a una de las reuniones europeas al ministro de Comercio español. En dicho artículo aparece una frase literal de este ministro: darán sus frutos en el momento oportuno. Parecen estar seguros de que un mercado común haría prosperar la economía, como se ha visto con el acuerdo del acero y el carbón. Vamos viendo cómo los acuerdos de libre comercio en Europa se van materializando, así como las condiciones o preferencias de cada país. Pretenden que los acuerdos lleguen antes del 31 de julio de 1958, finiquitando acuerdos entre los 6, o la pequeña Europa. Se habla en positivo, como si fuera el comienzo de algo estupendo, el mayor bloque económico europeo hasta ahora conocido. Y por fin llegamos al artículo que retransmite la noticia del Tratado de Roma. Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron los tratados del Mercado Económico Común y el Euratom en Roma, televisado en gran parte de Europa. Un tratado que dará para mucho a lo largo del tiempo, la unión de una gran Europa, que se afianzó aún más con la constitución de 2 hitos históricos importantes muy posteriores al periódico. El Acuerdo Schengen de 1984, donde se suprimirían todas las barreras interiores, todos los controles fronterizos. En un principio, solo participaron estos 5 países que veníamos nombrando, pero 10 años después, el acuerdo entró en vigor en muchos más países, llegando a adoptar el mismo convenio. El otro de los hitos es el Tratado de Maastricht, la creación de una moneda común, el euro. Se trata de un proceso complejo, pero supuso una facilidad social y económica al poder compartir una divisa del mismo valor.